Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial y como decían en redes sociales, algo que muchos papás creen que no existe en niños. Vamos a hablar acerca de la hipertensión en niños. ¿Y por qué hablamos de los jugos? Porque una de las causas más importantes para que un niño sea hipertenso es el peso elevado. Y a través de este programa, durante esta hora y media, 2 horas, 3, 4, lo que dure, es cierto, Cintia, va a estar con nosotros haciéndonos, dando respuesta a cada una de las dudas e interrogantes que tenga cualquiera de ustedes, la doctora Cintia del Toro Varela. Ella es nefróloga pediatra. Bienvenida, Cintia. Hola, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente estando aquí. Y claro que sí, No, tratando de responder todas las preguntas que gracias a puedan. ti que dejaste el traje de baño pendiente. Bueno, para empezar con el tema, ¿nos podrías decir qué es la hipertensión arterial? Bueno, yo creo que esto es una de las enfermedades que está más infradiagnosticada, o sea, que quiere decir que la mayoría puede pasar desapercibida y sobre todo pues, para los papás que pues no pueden creer que pueda tener hipertensión arterial los niños. Como definición así concreta, la hipertensión arterial pues es el aumento de las cifras tensionales, o sea, de la presión diastólica y sistólica en los niños. ¿Cuál es la presión diastólica y cuál es la sistólica para que nuestros Bueno, la radioescuchas? presión generalmente se mide con el manguito y tenemos dos ruidos en los cuales se reporta una primera presión, que generalmente en los adultos todos tenemos como un estándar o la mayoría conocen como 120/80, 110/70. Entonces la primera es la sistólica y la segunda es la diastólica, ¿sí? Y eso es determinado en el momento de la auscultación, al momento de tomar la presión arterial. Como definición comentaba que es por arriba de lo esperado en los niños y esto es de acuerdo a la talla, o sea, la talla es el factor en el cual vamos a tomar la presión normal y la presión. No es como un estándar como los adultos, más de 120/80 o diferentes guías mencionan otras cifras tensionales en los adultos. Sin embargo, en los niños se toma en cuenta la presión arterial de acuerdo a la talla y esta va a ser en mediciones, en tres mediciones, o sea, no como tal la primera vez que le toman la presión arterial al niño y que esté por arriba de lo esperado o que el pediatra diga que está por arriba, quiere decir que ya estamos diagnosticando hipertensión arterial. Tienen que ser tres mediciones diferentes y tomando en cuenta también el medio ambiente, cómo se tomó la presión arterial, si fue de la forma correcta, utilizaron en el manguito correcto, si el niño no estaba haciendo algún ejercicio, si no estaba estresado, que es la causa número uno de hipertensión, la de bata blanca, ¿no? Al momento de que estamos explorando al paciente, pues está estresado, está llorando, cuántas veces no estamos explorando y están llorando, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos factores como para llamarle hipertensión arterial o cifra tensional alta. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, no existe un estándar que digamos como en el adulto, como bien mencionabas, ¿no? Exacto. 110, 120, 70, 80. Si pasa de eso es hipertenso, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor están dando de golpe nuestros compañeros adultólogos por las cifras que acabamos de decir, Ajá, exacto. desconozco las cifras de los adultos, pero en niños no es así. En niños va a depender de su peso y su estatura, No, de la de la, talla, de la estatura. específicamente Entonces, de la solo de la estatura. estatura. Entonces, un niño que es bajito, aunque tenga la misma edad que un niño es grandote, Exacto. puede haber variación en esto. ¿Así es? Existen tablas, existen tablas en las cuales podemos darnos una idea y que yo creo que sí sería muy conveniente que la mayoría de los pediatras tuviéramos acceso a estas, debido a que nos pueden dar una orientación. Existen fórmulas también para establecer de forma rápida, si de acuerdo a la edad. Sin embargo, la única forma correcta para determinar la TA, o sea, la presión arterial en los niños, se basa en la talla o en la estatura. No es lo mismo, como decías, un niño que tiene 6 años y dos niños miden diferente, pues van a ser sus cifras tensionales pues mucho diferente al mismo niño de la misma edad, ¿no? Y también en cuanto a la hora que tomamos la presión arterial, si la tomamos en la mañana o en la noche también, eso también puede haber variaciones. ¿Más alta o más baja? En la noche está relacionado, se llama dipping, generalmente disminuye la presión arterial, entonces
por eso es que en ocasiones cuando ya hacemos el abordaje o el estudio, pues tenemos que ver cuánto, si ocurre eso, si ocurre la disminución de la presión arterial, más baja en la noche. ¿Todos los niños pueden padecer hipertensión? Sí, por supuesto, o sea, sin embargo, existen factores en los cuales tienen mayor riesgo, ¿no? Los factores, pues se clasifica de acuerdo a a la edad que podemos identificarla. En los neonatos puede haber hipertensión arterial, estamos hablando de recién nacidos. Sin embargo, aquí viene la parte en si están hospitalizados, o sea, si estamos sospechando, si tiene algún antecedente ya en el embarazo, si utilizan medicamentos, si tiene algún diagnóstico, si utilizaron catéteres umbilicales. Eso hablamos de los primeros 12 meses. Y la mayoría de los niños pues pueden tener antecedentes importantes familiares, ya sea obesidad, riesgo cardiovascular, hipertensión arterial en los padres, pues cada vez vemos hipertensión arterial en los 29 años, antes lo veíamos mucho más tarde, sin embargo ahora a los 30 años ya tienen hipertensión arterial ambos padres, ¿no? Entonces ese es un factor eh, en el cual podemos tener ese antecedente y sí, por supuesto, nos hace la obligación de estar checando la presión arterial en los niños. Al igual que si hay obesidad, o sea, en los niños pues por supuesto cada vez más frecuente que vemos niños obesos pueden tener hipertensión arterial. Entonces, prácticamente cualquier niño nos tiene que hacer obligar mayores de 3 años sin ningún antecedente de importancia. Tenemos que estar obligados el pediatra a estar tomando la presión arterial, porque si efectivamente cualquier niño y más se agrega si tiene antecedentes, puede tener hipertensión arterial. ¿Existe alguna manera de poder monitorizar la presión de niños en casa? Sí, por supuesto, existe, pues cuando hacemos ya el diagnóstico en el consultorio, como repetía, ¿no? O sea, tres cifras tensionales en las cuales por eso después de los 3 años, anualmente tenemos que tomar la presión arterial. Si detectamos en el primer momento que tiene cifras tensionales altas, podemos hablar del ejercicio, que comió, que estuvo afuera en el consultorio corriendo y pues bueno, eso es normal. En los niños tenemos que dejarlos en reposo 15 a 20 minutos para establecer las cifras tensionales. Y lo ideal es confirmarlo. O sea, si ya vimos o ya detectamos que tiene hipertensión arterial, nos vamos a nuestras tablas o lo percentilamos. Y esto es percentil, ¿qué significa? Así como vemos el peso y la talla, también existen tablas para ver si las cifras tensionales están normales, para ver si está dentro de rangos bajos, normales o altos. Entonces, esas percentiles nos sirven para eso, para establecer, para darnos una idea. Ya que tenemos el diagnóstico, ahora sí tenemos que dejarlo en un ambiente, tomar la presión en un ambiente natural, en un ambiente cotidiano el niño. ¿Qué quiere decir? Que existe algo que se llama MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un aparatito, o sea, es un manguito y tiene como si fuera un celular, un dispositivo en el cual registra las cifras tensionales en sus actividades, o sea, estamos hablando de cuando está dormido, cuando está comiendo, entonces ahí tenemos que verificar si efectivamente o confirmar si efectivamente esas cifras tensionales están por arriba del percentil 95, que es lo que establecemos de hipertensión arterial. Entonces, es la forma correcta de confirmar un diagnóstico. El papá que nos está escuchando y que dice, pues mi hijo está gordito, mi hijo es chaparrito, no sé, yo soy hipertenso, mi esposa es hipertensa, todos somos hipertensos en la casa. ¿Existe algún aparato al alcance de cualquiera que pueda ser comprado para monitorizar niños? Eh, pues lo correcto es el manguito o el brazalete y la forma correcta de tomar la presión arterial es el método auscultatorio, o sea, lo que hacemos con el estetoscopio, ponemos en la arteria y ponemos el manguito y lo insuflamos. Hay algo bien importante ahí, es que en ocasiones, pues obviamente no está tan a la mano, no es un procedimiento, aunque lo hagan sí, tan sencillo, lo hacemos, ¿cuántas veces lo hacemos? Desde que estamos en medicina, desde que estamos estudiando. Sin embargo, aunque se vea con sencillez, no todos tenemos esa habilidad de tomar la presión arterial y sobre todo en los niños saber identificar qué manguito es el correcto, ¿no?
Entonces, existen ya dispositivos de pulsera, o sea, que se pueden utilizar. Sí, sí sería un método confiable. Sin embargo, obviamente no hay nada que sustituya una buena exploración, alguien experto que tome la presión arterial. Inclusive, pues aunque seamos expertos, a veces se nos puede ir de la mano el que no tengamos a la mano manguitos correctos y tomemos y podamos hacer falsos positivos. O sea, ¿qué significa eso? Que digamos está hipertenso y realmente no fue el manguito adecuado, no fue la técnica correcta. Entonces, digamos, para aquel papá que sí quiere monitorizarlo, a lo mejor la muñeca, en ¿Sí? caso de que detecte algo anormal, entonces sí acudir a una toma adecuada de presión arterial. Sobre todo, como mencionas, ¿no? Si hay antecedentes importantes, pues sí, yo creo que sí es muy, muy relevante el hecho de estar pendientes y sobre todo también llevarlo a consulta, ¿no? O sea, estar acudiendo a su control de niño sano para que se ve monitorizado y se coloca la muñeca en el bracito derecho. Y pues obviamente sí hay recomendaciones para las cuales hay que estar, o sea, para que sea un método confiable, para que sea una medición confiable. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión en niños? La mayoría de la hipertensión arterial, ya establecido el diagnóstico, las primeras causas son secundarias en los niños y esta es ¿por qué un nefrólogo pediatra es quien ve la hipertensión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los adultos, pues generalmente es la esencial, ¿no? La causa es ya sea enfermedades cardíacas o la hipertensión esencial, que le llamamos. Sin embargo, en los niños, la mayoría de las causas son secundarias, o sea, son enfermedades secundarias ya sea renales, la mayoría son renales, sin embargo también hay cardíacas, coartación de aorta, es una malformación cardíaca. En los neonatos puede ser fármacos, medicamentos que estén tomando en la terapia intensiva. La mayoría de los niños puede ser infecciones de vías urinarias, o sea, que estén causando, o sea, el antecedente de infecciones de vías urinarias que provoque cicatrices renales. Y esto es, por eso es tan importante la revisión. Glomerulopatías, y estas son enfermedades, pues obviamente que abarcan, que son la mayoría diagnosticadas por un nefrólogo pediatra, por los pediatras, y otra de las causas también podrían ser, pues obviamente en los adolescentes ya sospechar tabaquismo, drogas, medicamentos que pueden ser, pero la mayoría de las causas son secundarias. O sea, tenemos que buscar qué es lo que está provocando que esas cifras tensionales estén altas. Y bueno, también hay algunas otras inmunológicas, el lupus, que podemos también, tumores también, ¿no? Es una infinidad, vaya, de causas, ¿no? Difícilmente el niño va a ser una hipertensión pues, primaria, ¿no? Generalmente son secundarias a otro problema. Es un signo, un síntoma que nos da, un signo que nos da O alguna otra enfermedad, alguna ¿no? otra O sea, nos enfermedad, está ¿no? alertando, nos hace, nos obliga a buscar qué es lo que está pasando, ¿no? Los adolescentes sí pueden tener, o sea, se ha visto, hay estudios en los cuales comprueban que entre mayor sean los mayores de 6 años, sí pueden tener, o sea, ya estamos enfrentándonos a hipertensión esencial, o sea, sí pueden tener una hipertensión sin tener alguna causa secundaria, o sea, sí podemos diagnosticarlos, en los cuales, pues obviamente, la mayoría de los niños sí tienen algunos antecedentes, ya sea neonatales, prematuros, o sea, sí tienen algún factor que desencadenó la hipertensión arterial, pero como tal no encontramos algo secundario, no encontramos tumores, no encontramos alguna enfermedad renal, sin embargo siempre nos tiene que obligar a buscar qué es lo que está pasando. La alimentación. ¿La alimentación influye en la hipertensión arterial? Sí, por supuesto, porque estamos haciendo niños consumidores, altos consumidores de sal, estamos viendo el alto consumo de alimentos procesados, alimentos empaquetados, embutidos. La alimentación, pues, conduce, la mala alimentación en calidad, en cantidad, nos hace tener mayor niños mayor pacientes con obesidad. Y la obesidad se ha visto que incrementa la insulina, o sea, tenemos resistencia a la insulina, alteraciones en los lípidos, en el colesterol, tenemos también cambios ya vasculares, los cuales sí, por supuesto que la alimentación de hecho es una de las medidas principales cuando ya hacemos el tratamiento, los cambios de hábito.
A veces pensamos, bueno, y eso nos enfrentamos en la consulta, pues me imagino que tú también, ¿qué sucede? Que creen que sí están alimentándose correctamente, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. y es algo que es difícil de modificar y sí crea un impacto, ¿no? En la mamá de, ¿cómo? Pero si yo lo estoy alimentando bien, sí, pero pues darle jamón todos los días no es una alimentación correcta, darle vasitos o yogur envasados, pues no es una alimentación correcta, ¿no? Lo que comentaba Entonces, al principio, ¿no? El desayuno, muchas personas siguen pensando que un desayuno sano es como veíamos las fotos en las revistas, un par de huevos, un vaso de leche, un vaso de de jugo, jugo, un pan, ¿no? O sí, sea, claro. es increíble que sigamos a estas alturas pensando que ese es un desayuno sano, ¿no? ¿Cuántos niños no toman jugos? Todo el día están tomando jugos Refrescos que también. vienen enriquecidos con vitaminas y minerales, ¿no? Así que, Entonces, ellos están convencidos de que es la mejor alimentación para su, ¿no? entonces, definitivamente la alimentación, el modificar los hábitos, se ha visto que inclusive modifica las cifras de extensión arterial. O sea, estamos hablando en que a mayor índice de masa corporal, a mayor porcentaje de grasa, sí, o sea, sí incrementa la tensión arterial. Y bueno, evidentemente de forma inversa, el bajar de peso, el bajar el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, se ha visto que disminuimos también la presión arterial. ¿Por qué el peso incrementa la presión arterial? El peso y sobre todo la obesidad, o sea, estamos hablando ya de sobrepeso y obesidad, está relacionado con un aumento de la resistencia a la insulina y bueno, y hace mucho y bueno, y todavía está, hay muchos estudios en los cuales todo el riesgo metabólico o el síndrome metabólico que aumenta cuando tenemos, que es un proceso inflamatorio, crónico, la obesidad, que producimos muchas sustancias, las cuales también la insulina juega un papel muy importante. La resistencia a la insulina en los niños con sobrepeso y obesidad aumenta las cifras de tensión arterial. Tenemos mayor descarga adrenérgica. La obesidad y el sobrepeso está relacionado también con el sedentarismo, ¿no? O sea, entre mayor ese niño tiene sobrepeso, obesidad, es un niño que difícilmente hace otras actividades. Y eso en ocasiones, pues también causan impacto, ¿no? La obesidad es un hombre muy difícil al momento de nosotros decirle al paciente o a la mamá, perdón, decirle, tiene obesidad, causa impacto, ¿no? Y mostrarle los percentiles, pues ahí no miente, no estamos mintiendo. Sin embargo, el niño que tiene obesidad es el niño que pues siempre está sentado, está jugando videojuegos, el sedentarismo también hace que los músculos se atrofien, que no tengamos más venitas o más vasos y eso aumenta también la resistencia y aumenta también las cifras tensionales. Y eso es bien importante porque aumentamos también el riesgo cardiometabólico. O sea, los niños también se pueden infartar. Los niños también pueden tener trombos en la cabecita, en También el puede ser cerebro, embolias, ¿no? Como lo conoce embolias, claro. nuestro auditorio. Se incrementa y se incrementa en cantidades considerables, ¿no? Y el hecho de tener el colesterol, triglicéridos altos, también. Entonces, todo eso son factores que incrementan la presión arterial. Están completamente estudiados, que son los factores que el aumento de peso son los que van a incrementar la presión arterial. Y como bien menciona, no es difícil decirle a una mamá que su hijo es obeso, porque es una agresión, ¿no? Ujú. O sea, lo primero que hacen es verte, ¿no? Sí, así como. Oiga, usted está diciendo que mi hijo está Ah, gordo y sí, usted está gordísimo, ¿no? exacto. O sea, cuando su hijo está teniendo un problema de salud, ¿no? Digo, no estamos comparando cuerpos, Ujú. tampoco nos estamos justificando, ¿no? Pero No, por supuesto, tenemos que ser obviamente, un ejemplo. obviamente hay un problema de salud en su hijo y esto no es ofensivo, pues. Tenemos que empezar con una realidad para poder encontrar una solución, ¿no? Tenemos que ponerle nombres, si no es complicado solucionarlo si no ponemos nombres. Sí, pero yo creo que sí es bien difícil dar ese diagnóstico, ¿no? Es como cuando los antibióticos ya está da miedo no dar Sí, antibiótico, sí, pero sí. obviamente, ¿no? Entonces es igual, decir, le digo o no que tiene obesidad, por supuesto que hay que decirles, hay que detectarlos, para eso van con nosotros, ¿no? Bueno, ¿la hipertensión da algún síntoma? Es como te decía al principio, y por eso lo remarqué y empecé con es como definición, ¿no? Está infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque
La verdad es que si nos hacemos la tarea para preguntar cuántos de nosotros tomamos la presión arterial en los niños en una cita de control habitual, pues la mayoría no la toma. No, la realidad es que no la tomamos, ¿no? Digo, ahí regresamos a las justificaciones, ¿no? Normalmente tú no tomas la tensión arterial, la toma tu asistente, ¿no? Y sabemos que tenemos que tener el mango adecuado para tomar, el brazalete adecuado para tomar la presión. Y si a nosotros los pediatras se nos complica, deben de saber, estimados usuarios de redes sociales y auditorio, pediatría es de las especialidades más complicadas que existen en cuanto a conocimiento. ¿Por qué? Porque no es la misma dosis de medicamento para un bebé que acaba de nacer, no es la misma dosis para un bebé que tiene 1 o 2 años, no es la misma dosis para el niño que tiene ya 6 años y no es la misma dosis para el adolescente. Nosotros manejamos varios grupos, manejamos neonatos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Estamos hablando de que son muchos grupos y obviamente son dosis completamente diferentes, son cifras completamente diferentes de medición, varían todas, ¿no? Todas son diferentes. Haga de cuenta que tenemos 5 especialidades a la vez. Sí, es difícil aprenderse todo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener guías y usted debe respetar a su pediatra si por ahí saca ahí algo para hacer cuentas o un tumbaburro. ¿Por qué? Porque es complicada esta parte y es mejor sacar el tumbaburros a dar un mal diagnóstico o dar un mal manejo, ¿no? Entonces, esto es muy complicado, porque si para nosotros pediatras tomar 5 mangos diferentes, 5 brazaletes diferentes, ahora para el asistente, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, la justificación termina siendo el tiempo, ¿no? Desafortunadamente. Sí, totalmente el diagnóstico muy bajo, excesivamente bajo. Muy seguramente el diagnóstico creo que es 3 veces más, no recuerdo las cifras que dicen, de hipertensión. De hipertensión en niños, sí. Sería 3 veces más de las que están marcadas, ¿no? Precisamente por eso, porque no tomamos en consultas de rutina hipertensión. Yo creo que, cifras de tensión arterial, yo creo que en la región el único pediatra que toma cifras tensionales eres tú, que eres nefróloga pediatra, ¿no? Ajá, sí, hasta se extraña. Y yo creo que inclusive antes de la nefrología, cuando estabas como pediatra, creo que la tomabas a las 1000 o tampoco la tomabas. Sí, no era algo habitual, no era algo que llegara y sentar al paciente y vamos a tomar la presión arterial, ¿no? Sí, no, completamente. Sí, obviamente todo va cambiando conforme vamos estudiando más, ¿no? O sea, yo me acuerdo a lo mejor de pediatra con el ibuprofeno, ¿no? Ajá, claro. O sea, como pediatra, pues manejabas ibuprofeno. Cuando regresas de nefróloga pediatra, quieres ahorcar al que receta ibuprofeno de primera intención, ¿no? Por favor, ya no receten ibuprofeno. Sí, claro, va cambiando. Y complementando un poco de lo que dices, bueno, cuando sacamos las tablas, porque yo lo he hecho también, y eso es muy válido, las guías se van cambiando, claro, se van actualizando y nosotros tenemos que actualizarnos. Es imposible saber la cifra tensional exacta de un niño de 10 años y sobre todo que mencionamos de la talla tal, pues tenemos que ver las guías, ¿no? Y para eso nos sirven y es válido completamente sacar una tabla y establecer, es mucho mejor, es más honesto a decir, sí, sí está normal. ¿Por qué? Porque se infradiagnostica. Esa es la razón por la cual está infradiagnosticado, porque eso decimos, está completamente normal, ¿no? Y no, por supuesto que si ya lo vemos de acuerdo a la talla, de acuerdo, porque podemos acordarnos de un niño de 6 años, sin embargo el niño de 6 años tal vez tiene talla baja y eso nos está dando un diagnóstico, o sea, nos está dando una orientación diagnóstica. Y 2, la TA, pero ya dijimos que está completamente normal porque recordamos según nosotros los pacientes, ¿no? Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer un corte comercial. Estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Renomina la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. Hace como 3 semanas, estábamos en una reunión y de repente vemos cómo en una mamila le meten un refresco de cola a un bebé de 11 meses, ¿no? Y ahí está alegremente con su refresco de cola, ¿no? Es increíble. Sí, cada vez es más frecuente. Y lo peor de todo es que es algo tan natural, ¿no? Tan natural. Yo me estaba infartando con ganas de ir a meterme donde no me llaman,
pero bueno, termina uno pues aceptando, ¿no? Sí, termina uno siendo prudente, ¿no? Porque no puedes cambiar así tan fácil algunos hábitos, ¿no? Hay que explicarlos, pero definitivamente cuando no te llaman, pues no hay que meterse. Si la hipertensión no da síntomas, ¿cómo un papá puede sospechar que su hijo puede ser hipertenso? O sea, ¿cómo le hace? Primero que nada, obviamente los síntomas pueden ser muy vagos, o sea, sí puede tener síntomas, pero pues cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Cuando ya tenemos de la mano, sí es hipertenso y finalmente empiezas a hacer el interrogatorio dirigido. Y esto es bien importante, ¿no? Pueden tener fatiga crónica, pueden ser niños que tienen dolor de cabeza, sin embargo, pues la cefalea o el dolor de cabeza nos puede orientar a otra cosa. Un dolor de cabeza en los niños es un motivo de estudio, es un motivo para no decir, es normal, es el calor, está exagerando, es un motivo para hacerle caso a ese síntoma, ¿no? Pueden tener también en algunas ocasiones y esto está, bueno, me voy a orientar un poco más porque hay causas secundarias, ¿no? O sea, hay enfermedades que pueden tener mucho más síntomas específicos, taquicardia, alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿no? O sea, en el niño que dice es que de repente siento que late más rápido mi corazón, sienten que está cambiando sus actividades, que ahora tienen mayor cansancio, que puede tener calambres musculares, el niño que puede estar hinchado. Y aquí hablo específicamente en el cual pues sí estamos sospechando de causas secundarias. Sin embargo, los papás, ¿cómo pueden hacer la sospecha? Son los papás que tienen o saben que tienen algún antecedente de importancia. ¿Cuáles antecedentes? El hecho que cualquiera de los dos sea hipertenso, el hecho que tengan diabetes también, o sea, cualquiera de los dos sea diabético, que los niños tengan infecciones de vías urinarias recurrentes, eso es bien importante, o que tengan alguna enfermedad diagnosticada glomerular. Y esto hablamos de que tengan alteraciones en la orina, sangre, proteínas, algún diagnóstico y que utilicen medicamentos, por ejemplo, los pacientes que utilizan esteroides, ya sea con dermatitis atópica y que utilizan esteroides los dermatólogos, o que tengan asma bronquial. En esos pacientes es importante también el chequeo, o sea, la monitorización anualmente de la presión arterial. Entonces, la sospecha va a ser encaminada al niño que tenga alguna patología o alguna enfermedad. Ahí tengo que sospechar, o siempre tengo que estar alerta en alguno de los síntomas que acabo de mencionar, que sí tenemos que estar, o sea, que sí pueden o los obliga a tener una revisión anual con el pediatra, porque es realmente el pediatra quien hace el diagnóstico, ¿no? No es específicamente el nefrólogo pediatra, ¿no? O que todos los niños tengan que llevar una revisión anual con un nefrólogo pediatra, ¿no? O sea, sí es no importante. Caería mal, ¿verdad? Pues no. No, realmente pues sí, cuando ya tenemos alguno de esos antecedentes, pues sí está obligado a una revisión anual con un nefrólogo pediatra, ¿no? Tocas un punto importante. Manejo de esteroides. Y lo mencionas en pacientes enfermos. Desafortunadamente en población pediátrica, el manejo de esteroides automedicado o inclusive medicado por médicos es exagerado. Sí. Todas esas cremitas que utilizan para las rosaduras milagrosas o para las lesiones del cuerpo milagrosas que se los dio la comadre, la vecina o algún médico en algún momento. Las cremas mágicas, ¿no? Las cremas mágicas que traen dexametasona, betametasona, hidrocortisona, son esteroides. Y se los untan con singular alegría cada vez que le cambian el pañal. Y tenemos un bebé que no crece, que de repente se empieza a poner súper cachetón, empieza a tener una jorobita, una jiba en el cuello, vellos, la piel se pigmenta. Bueno, no solo tiene problemas de la piel, sino puede estar hipertenso. Y además de hipertenso, debilitando huesos, debilitando músculos y muchísimas cosas más. Por favor, no receten esos medicamentos, no los usen, no los usen. Escuche bien, todo lo que viene combinado, que tenga dexametasona, hidrocortisona y betametasona, no pueden ser empleadas en un bebé, al menos que haya sido indicado por un médico, y no debe, normalmente la indicación no la dan por más de 10 días, al menos que sea el dermatólogo
que sí puedo utilizarla para otras cosas por mucho más tiempo. Pero un médico normal como yo no indicarían nunca un medicamento más allá de 10 días. Así que por favor, mucho cuidado con esas cremas. Cuando llegan al consultorio y obviamente veo que tienen Cushing, ¿no? Ya le empiezas a preguntar. Cushing es esta enfermedad que tiene todos los síntomas que acabamos de dar, secundario del untar esas cremas que son extremadamente peligrosas. Es que me la recetaron. Ajá, ¿quién se la recetó? No, pues el doctor fulano. Ok, ¿por cuánto tiempo? No, es que me dijo que se la pusiera 3 días. ¿Qué pasó? No, pues es que mejoró rapidito, pero a los 5 días volvió a salir y pues la volvió a utilizar, Y la volvió ¿no? a usar. Y le volvió a salir y la volvió a utilizar. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Con quién o quiénes deben acudir cuando tenemos sospecha de que un niño tiene hipertensión arterial? Bueno, aquí pues obviamente no hay Conmigo. duda. Realmente el que maneja la hipertensión arterial, pese a que todavía enfrentamos, y créeme, llevo aquí 4 años y todavía he visto que hipertensión arterial los envían con el cardiólogo, ¿no? Y bueno, lamentablemente no tenemos un cardiólogo pediatra, el que maneja Bueno, la ya está el doctor hipertensión. Ernesto acá a llegar. Ah, sí. Fue el programa pasado. Ah, de acuerdo, ya no sabía. El hipertenso, el niño hipertenso lo maneja el nefrólogo pediatra. Por supuesto, cuando hay enfermedades cardíacas, Claro, ya pues sí, secundario a derivar. defecto Sí. cardíaco es completamente diferente, Si ¿no? sospechamos una coartación de aorta, estamos hablando también, o tenemos, por ejemplo, defectos endocrinológicos, o sea, alteraciones en las hormonas. Lo que pasa es que se sigue asociando al adulto, ¿no? Exacto, O porque el sea, adulto todo lo es ve. el niño es un adulto chiquito, entonces si Pero tiene no. hipertensión, pues es el cardiólogo, ¿no? Sí, por supuesto, y lo hacen tal cual, ¿no? Pero te repito, o sea, hasta este grado todavía muchos orientan el diagnóstico, dicen, tienen hipertensión arterial o lo mando con el cardiólogo. Por supuesto que el cardiólogo nos apoya mucho en el diagnóstico, debido a que, pues obviamente la hipertensión arterial no solo afecta, o sea, nada más, bueno, es causa renal, es por una infección de vías urinarias o alguna glomerulopatía o tiene hipertiroidismo y ya no va a pasar nada. Por supuesto que tiene que ser evaluado por un cardiólogo. ¿Por qué? Porque afecta a órganos diana, se llama. O sea, tiene como algunas complicaciones que sí son bien importantes mencionarlas, y por eso es que nos ayuda un cardiólogo pediatra para establecer si no tiene insuficiencia cardíaca, si no ha crecido ese corazoncito, el ventrículo izquierdo principalmente, qué tal está funcionando, ¿no? Que nos hagan un electrocardiograma, un ecocardiograma y una evaluación integral, ¿no? Sin embargo, si ya sabemos que es la causa renal la mayor complicación o la mayor etiología o causa, pues tiene que ser con un nefrólogo pediatra, el cual pues vamos a analizar también un examen de orina, la función renal, pues muchas pruebas diferentes o estudios de imagen también, en los cuales pues nos vamos a apoyar. Inclusive pues también hay algo que se llama hipertensión renovascular, que estamos hablando específicamente de las arterias, de las venas a nivel renal, y también enfermedades inmunológicas que pueden causar esto. Entonces, específicamente es el nefrólogo pediatra. De algunas causas también puede ser endocrinológicas, o sea, hipertiroidismo, alteraciones en las hormonas tiroideas, y obviamente eso se deriva al endocrinólogo. Sin embargo, quien hace el algoritmo diagnóstico es el nefrólogo pediatra. O sea, de primera instancia, si nos enfrentamos a un niño con hipertensión arterial, quien debe evaluarlo es el nefrólogo pediatra. Sí, tomando en cuenta que la causa número 1, pues es un problema del riñón, obviamente el nefrólogo tiene que ser el indicado. Muchos papás, a veces cuando detectamos por ahí algún niño con hipertensión, se preguntan, ¿por qué nos mandan tantos estudios, no? ¿Por qué la tiroides, no? Claro. ¿Por qué el riñón? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, desafortunadamente no es tan sencilla como la hipertensión del adulto. Bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Sí. Pero porque las causas son múltiples. Un niño con hipertensión tiene otra enfermedad. Difícilmente es solo hipertensión como el adulto. El adulto tiene su hipertensión y se acabó. No le andamos buscando por otro lado, porque eso es lo lógico, lo normal. Pero un niño no puede ser hipertenso porque sí. Un niño es hipertenso porque tiene un problema en el riñón, en los vasos sanguíneos del riñón, en el corazón, en la tiroides, en todos lados. Regresamos a lo que platicábamos hace rato. Nos está avisando el cuerpo, hey, estoy mal.
Claro, ¿sí? es un foco de Tengo alerta. algo malo, revísame, por favor. Estúdiame, ¿no? Estúdiame, ¿no? Claro. Ve, Y bueno, ándame con la doctora Cintia, por favor. hay que recordar también que, o bueno, o comentar y que todos los papás sepan que, bueno, el riñón, aparte de las funciones, porque eso es bien importante, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que en ocasiones yo les explico. El riñón se puede evaluar entre una exploración física, laboratorios, peso, talla, tiene muchas funciones y una de las importantes es regular la presión arterial en los niños. Y hay enfermedades que les fascina o son su órgano predilecto es el riñón. Entonces son focos de alerta, o sea, son como repitiendo lo que comentas, ¿no? O sea, nos está hablando que ese riñón se está manifestando, sin embargo, busca dónde está, qué está pasando alrededor, o sea, en otros órganos, porque ya el riñón ya se está manifestando. Entonces, es el predilecto de muchas enfermedades, o sea, se ocultan algunas enfermedades, pero se manifiestan con el riñón. Entonces, en ocasiones sí, efectivamente, la causa es principalmente el riñón, infecciones, glomerulopatías, alteraciones en los vasos sanguíneos, malformaciones, tumores. Sin embargo, en ocasiones nos enfrentamos a que no, pues renal no tiene y encontramos que la tiroides o inclusive tumores, podemos estar, pues los encontramos por esa manifestación. Sí, no, a veces terminan siendo hallazgos, ¿no? Sobre todo las Ya, malformaciones o los tumores, ¿no? Mandas a hacer el estudio y uf, te sí, toma que tiene solo un riñón o que tiene riñones exacto, hipoplásicos, malformaciones de la etc, tiroides. etc, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentar los niños con hipertensión? ¿Se complican? Sí, por supuesto, porque la mayoría, como habíamos mencionado, son infradiagnosticados, o sea, la mayoría pasan desapercibidos en una consulta, ya sea que no se toma la presión arterial, ya sea que, pues, pensamos que está dentro de la normalidad, le tomamos la presión arterial y decimos, sí, está completamente normal, ¿no? Sin embargo, no nos vamos a las tablas o los hiperventilamos como debe de ser y la mayoría pueden debutar con emergencias hipertensivas. En ocasiones, ya cuando debutan, no es porque esté, o cuando llegan al hospital con una emergencia hipertensiva, no es porque esté debutando, sino ya nos había dado signos antes o no sabemos cuántos años llevaba ese niño con hipertensión arterial. Entonces, las emergencias hipertensivas pueden manifestarse con algún daño a algún órgano, ¿no? Principalmente puede ser corazón, o sea, tenemos el riesgo cardiovascular se eleva, pueden tener insuficiencia cardíaca, empieza a crecer el ventrículo izquierdo, o sea, empiezan a tener crecimiento de cavidades de corazón, pueden tener encefalopatía hipertensiva, ¿y eso qué significa? Que algunos vasos sanguíneos empiezan a hacer isquemia, dejan de llegar sangre y pueden tener crisis convulsivas, pueden tener pues como embolias o trombos, que es lo que he conocido por algunos pacientes, pueden tener también alteraciones en los vasos sanguíneos de la retina, pueden tener retinopatía hipertensiva también, el riñón puede sufrir, si no es una insuficiencia renal, puede tener también necrosis o deja de funcionar por algunas horas y principalmente pues son los órganos que pueden tener, ¿no? Las más frecuentes, pues principalmente es el problema cuando ya llegan con emergencias hipertensivas, ya llegan complicados, ya pueden tener hasta inclusive crisis, pueden llegar convulsionando, pueden llegar y tener cifras tensionales en las cuales necesitamos medicamentos intravenosos, ¿no? Se ha visto que el riesgo de llegar a tener hipertensión arterial en el adulto se incrementa tanto desde el niño, ¿no? Desde diagnosticar al paciente adolescente o al paciente en etapa, en el preescolar, en el escolar con hipertensión arterial, se ha visto que se incrementa ese riesgo cardiovascular. Las 11 de la mañana con 49 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Rebobina la Expresión en el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. 11 con 49. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos en un sábado de gloria. Quién sabe cuántos grados de calor, pero aquí está bastante, bastante sabroso. Estamos en un sauna, nos castigaron, Estamos nos hicieron castigados. venir a trabajar un sábado de gloria.
engañamos a la doctora Sí, y sin clima, ¿no? Entonces, el castigo es para que doble. vean el grado de compromiso que tienen cada uno de los médicos que vienen con nosotros, con la única finalidad de educar. La doctora no está ganando un solo peso por estar aquí, está dedicando un tiempo exclusivamente de descanso y familiar, gracias a que pues es un puente religioso, Ujú. pero mucha de la población de este país es creyente, ¿sí? Y pues un día se considera sagrado, ¿no? Ujú. Aunque bueno, la mayoría está en la playa, pero Exacto. bueno, se considera un día familiar, un día sagrado, un día para reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre la religión, sobre nuestras creencias en familia. Y así que pues aquí estamos informando, así que agradecemos que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recuerden que esto es solo educación y entre más personas educadas, pues mejor salud, ¿no? Y por favor, dudas, adelante, ¿eh? Vamos a un corte musical, regresamos en 2 segunditos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la hipertensión y desafortunadamente los enemigos los tenemos en la casa y no falta la mamá que diga, sí, pero pues hoy es un día libre, ¿no? Hoy es un día de descanso. Entonces puede tomar el refresco de cola que quiera, puede comerse las papas que quiera, los juguitos que quiera, ¿no? Ayer me decía, antier fuimos a casa de mis papás, un saludo para ellos, vinieron mis hermanos de fuera. Entonces, mi mamá pues para que los niños estén tranquilos, pues fue a comprar, ¿por qué no juguitos para todos, no? Juguitos en los Tetra Pak, ¿no? Sí, Entonces, claro. para que pues puedan servirse, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Y entonces de repente estaban todos los niños ahí, ¿no? Todos mis sobrinos, los hijos de mis primas, todos con su juguito en la boca cuando yo llego, ¿no? Y que Y dijeron, me ahí viene el dice, pediatra, oye, escóndelo. ¿cómo te hacen caso, no? O Sí, es sea, cierto. yo peleando todos los días para que no consuman estos productos y me están dando la puñalada por la espalda en la casa cuando llego, ¿no? Bueno, parte de esa flexibilidad que nos dan estos días, ¿no? Muy bien. Cuando no debería existir esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que el paladar de los niños se acostumbra a esta necesidad de azúcar. Azúcar. El azúcar es una droga extremadamente potente. Se dice que es mucho más potente que la cocaína. Entonces, esa necesidad de satisfacer el paladar con azúcar hace obviamente que el niño busque más y más y más y más y terminas sin poder comer solo una, ¿no? Exacto. Claro. Estamos hablando acerca de las complicaciones de la hipertensión arterial. Entonces, como un adulto, puede complicarse igualito que un adulto, puede Claro. convulsionar, puede tener embolias, ¿sí? Puede Hemorragias. tener hemorragias, un niño después de una crisis por hipertensión puede quedar igual sin movilidad en un brazo, sin movilidad en una pierna, puede quedar vegetativo. A veces pensamos que no hay complicaciones en los niños y por lo tanto tomamos a la ligera el hecho de que un niño tenga hipertensión, ¿no? Es chiquito, se le va a quitar, ¿no? Pues tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? El riñón nos está avisando, algo está pasando, estúdiame. Y si no lo estudiamos y si no hacemos absolutamente nada, pues obviamente esto puede complicarse en cualquier momento. Una emergencia hipertensiva, ese sí es algo que se atiende inmediatamente en los institutos de salud, ¿no? Claro. Muchas veces creemos que una urgencia es una gripa que tiene calentura de hace 6 días, ¿no? Y vengo por mi gripa porque tengo 6 días ya con calentura, ¿no? Ujú. O hoy ya se había quitado y hoy tiene calentura a las Hoy 4 tiene de la fiebre. mañana. O la Entonces, fiebre, ¿no? es Tal. urgencia a las 4 de la mañana cuando eso no es una urgencia. Desafortunadamente, esa tos que tiene usted desde hace 15 días no es una urgencia, ¿sí? Seguimos utilizando los servicios de salud para cosas que no son urgencias. Esta sí es una verdadera urgencia, No, ¿no? completamente, y es una urgencia en la cual se debe atender en un hospital y requiere un manejo de muchos especialistas, porque no solo el nefrólogo pediatra ahí, ¿no? Estamos hablando del neurólogo, porque ya implica si tuvo crisis convulsivas, hacerle una tomografía, o sea, implica mucho más. Estamos hablando de algo, y bueno, yo creo que es muy importante, la prevención, ¿no?
todo eso, lo que podríamos prevenir a llegar. Estamos hablando de costos-beneficios. Si lo hacemos desde la prevención, el punto más importante aquí es identificar la hipertensión para no llegar a esto, ¿no? Lo que te comentaba, en ocasiones, ya cuando llegan a emergencia hipertensiva, es porque quizás ya llevábamos años, no es porque Gritando, en ese ¿no? momento, es que Estoy gritando, ahorita, tengo sí, hipertensión claro. desde hace muchísimo tiempo, Y ¿no? si, si empezamos a investigar, empezamos a interrogar, es un niño que quizás era sedentario, se la pasaba en videojuegos. En ocasiones hemos visto también los videojuegos, ¿no? El alto impacto que tienen, el estrés en el que están teniendo situaciones de descargas adrenérgicas. Es un niño que está sentado y que está comiendo esas papitas constantemente, que tiene un refresco a la par ahí, o sea, muchas situaciones en las cuales decimos, bueno, pues esto no es de ahorita, ¿no? Esto ya venía, en algunos vemos el peso, tiene obesidad, tiene índice de masa corporal. ¿Desde cuándo es así? ¿Desde cuándo tenemos esa obesidad? 5 años, 10 años, ¿no? Entonces, la prevención, qué tan importante era. Y eso repercute en el costo, porque las complicaciones, pues el costo se eleva, ¿no? Donde la hipertensión se cura. La hipertensión, como te mencionaba, se controla. Eso también es bien importante. Saber que la hipertensión o el manejo de la hipertensión arterial requiere de muchos subespecialistas, el cardiólogo, el oftalmólogo, el neurólogo en este caso, el nefrólogo pediatra y el pediatra de atención, ¿no? De primaria. Sin embargo, se controla. Tenemos fármacos. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de hábitos. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento, la primera fase es cambiar de hábitos. O sea, y eso es algo que es súper difícil para los papás, ¿no? El impacto que tiene para el niño. Pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer si no come nada más que pizza, ¿no? No como. O sea, es que no hay opción, ya no hay opción. Repito, la prevención, ¿no? En el momento en el cual hay niños que solo comen alimentos chatarra, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya estamos mal, ¿no? Entonces, la primera parte es la alimentación, cambiar de hábitos, dejar todos los embotellados, embutidos, enlatados, procesados, el consumo de agua, evitar azucarados. Si detectamos el peso, pues apoyarnos con un nutriólogo pediatra, ¿no? Eso sería importantísimo y que hubiera sido importante desde que detectamos la obesidad. Y si no tenemos esos factores, pues sobre todo el consumo de sal. Tú bien lo dijiste ahorita, la sal, somos altos consumidores de sal y los niños pues son nuestro ejemplo. Entonces, la sal está ya comprobado que hasta 1.2 gramos es lo que deben de consumir. Sin embargo, es difícil. ¿Cómo le dices a un paciente 1.2 gramos? ¿Cómo lo cuantifica, no? Entonces, lo importante son alimentos enlatados, ya nos pusieron etiquetas, ya no así lo consumen, o sea, o así lo consumimos, ¿no? Entonces, esa es la primera, lo más importante, los cambios de hábitos, que sea una alimentación saludable, con los 5 grupos de alimentos, evitar, obviamente, azúcares, grasas. Entonces, esa es la parte en la cual nos puede apoyar un nutriólogo para cambiar todos los hábitos. La segunda es el tratamiento, o eso entraría en el tratamiento no farmacológico, ¿no? El ejercicio se ha comprobado que el hacer ejercicio cardiovascular, o sea, Te voy a interrumpir un poquito, vamos a sí, hacer un corte comercial. ¿Sí? de acuerdo, Está en su ahorita programa seguimos. Pregúntele a su médico a través de Reunión de la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte comercial y regresamos. Son las 12 del día. Ya somos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Ya somos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Estamos sufriendo con el calor, estamos sufriendo, nos estamos deshidratados. Vamos a hidratarnos ahorita saliendo de aquí. A ver qué está abierto. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo, muchísimo que compartan esta información. De verdad, no tienen idea de lo que estamos sintiendo en este momento, aquí adentro de cabina con el calor. ¿Sí? Estamos en un sauna. Entonces, de verdad, el esfuerzo que hacemos, lo hacemos por ustedes. Que alguien por ahí escuche y diga, mi hijo está así, Exacto. mi hijo es gordito, todos somos hipertensos. Con ese niño que el día lunes vaya al consultorio de la doctora Cintia, el martes, el miércoles, cualquier día y diga, doctora, mi hijo es hipertenso. Estoy seguro que es hipertenso, ¿no? Entonces, con eso nos damos por bien servidos. Por favor, compartan esta información para que llegue a muchísima más población.
más gente informada, pues tenemos una salud pública pues mucho mejor. Como bien mencionaba, es difícil hacer los cambios de hábito cuando siempre ha sido así, Claro. y lo más, y a veces lo más absurdo es que dices que el niño tiene que cambiar su alimentación y resulta que, bueno, vamos a ir a un corte musical, regresamos en 2 segunditos. Seguimos con esta parte que platicábamos, ahorita vamos a continuar con el tratamiento no farmacológico, nos quedamos en ejercicio, pero decía yo en el corte que desafortunadamente hay que cambiar los hábitos, ¿no? Entonces el niño es hipertenso y le dices que tiene que llevar un plan y lo mandas con el nutriólogo y efectivamente tiene un plan nutricional. ¿Sí? Y al niño le hacen un plato, pero la mamá, el papá y el otro hermanito están comiendo del otro lado Exacto. y están tomando su refrescote, ¿no? O las papas. Sí, porque él está enfermo, tú no puedes, nosotros estamos sanos. No, eso es increíble, el cambio de hábito es Para para todos, todos, no es exclusivo del niño que esté enfermo. ¿Por qué? Porque muy seguramente todos estamos enfermos, por supuesto. solo que uno ya dio datos clínicos. O en ese camino vamos, ¿no? Exactamente, entonces es lamentable. Interrumpí en el ejercicio. El ejercicio, comentaba, pues parte del tratamiento es muy importante, el fomentar la actividad física en los niños. Esto es algo que creo que, aunque no estén enfermos, tenemos que hacerlo, hablando nuevamente de la prevención. Y el ejercicio se ha mostrado y hay estudios en los cuales recomiendan pues que no sean pesas, por ejemplo, hablo específicamente de los adolescentes, ¿no? El hacer pesas no está recomendado como ejercicio para tratamiento, ¿no? Específicamente hablando de eso. Sin embargo, el cardiovascular, o sea, el correr, el hacer natación, o sea, natación, ejercicios que tengan movimiento, esos son los que se ha demostrado que tienen un impacto pues muy importante en la presión arterial, y esto interviene en el cual si hacemos ejercicio los músculos tienen que nutrirse por vasos y eso también aumenta la vascularidad, se aumentan los vasitos sanguíneos y pues nos ayuda a liberar un poco de presión arterial. Parte también pues de la dieta saludable pues es disminuir el consumo de sodio, que eso hablaríamos de la alimentación. Y ya hablando también pues del tratamiento farmacológico o ya entrando a qué vamos a dar, qué fármaco, qué medicamentos necesitan, pues no es como tal una regla, no es Claro. como una receta de cocina, ¿no? Yo siempre les digo, pues si fuera así, pues cualquiera lo haría, ¿no? Primero que nada, es parte de todas las guías, mencionan, primero identifícalo. Y eso lo hace el pediatra. Primero, tómale la presión arterial a niños mayores de 3 años. Eso es bien importante. Y no importa que tengas, o sea, el punto es que tengas 3 mangos de bebés de la etapa infantil y el preadolescente o adolescente y el de adulto, ¿no? Porque ya hay niños que ya esos Sí, mangos sí, pues, ya no están les muy queda, grandes. ¿no? Ni, a mí me ha pasado que digo, ¿y cuál uso? Porque ya son niños obesos, ¿no? Entonces nos enfrentamos a que ya ni siquiera de adulto les queda, ¿no? Hay unos especiales. Sin embargo, el punto aquí es tómale la presión arterial, identificarlo. Y el segundo es, bueno, vamos a buscar cuál es la causa y de acuerdo a la causa damos el tratamiento de elección. Es el tratamiento de elección. No es como tal, como los adultos que quizás es ya está inclusive, a mí me dieron esto y tómate esto y Sí, ya me sí. voy a sentir bien. No, 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 no. Eso es algo bien importante, ¿no? Los niños tú lo comentaste al principio, son dosis diferentes. Tenemos dosis pediátricas para los antihipertensivos, ¿no? Podemos manejar los nefrólogos pediatras, inclusive los pediatras, a lactantes o a recién nacidos con hipertensión arterial, los podemos manejar de acuerdo a qué es lo que está causando. Entonces, no es como tal una regla de a los niños pequeños les damos esto, a los niños más grandes le damos o a los adolescentes. Sin embargo, es bien importante debido a que, repito, la presión arterial se ha identificado como un incremento en el cual si detectamos hipertensión arterial y ya empezamos a manejar un niño con hipertensión, si vamos a lograr disminuir todos los riesgos o las complicaciones que puede tener en el adulto. Al igual que si detectamos hipertensión arterial y no damos tratamiento, no empezamos con las medidas básicas, podemos incrementar el riesgo que al llegar a la etapa de adulto
sea hipertenso y tenga mucho más riesgos cardiovasculares. Los niños ya con hipertensión detectada, ¿tienen alguna una limitación física o pueden hacer su vida diaria normal como cualquier otra persona? No, por supuesto que pueden hacer su vida completamente normal. Un niño, obviamente, con una presión arterial controlada, es un niño que hasta inclusive cambia su estado de ánimo. Es un niño que, como te comentaba, o sea, cuando ya la detectamos, y me ha pasado que lo detectamos con ya emergencias hipertensivas o llegan al hospital por otra razón y se dan cuenta que tiene 140, no, 100, un niño de 3 años, ¿no? ¿Qué está pasando? Y llegan al hospital por vómitos y piensan que es una infección gastrointestinal y no, sorpresa, Ah, tienen insuficiencia renal ya, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente va a cambiar todo su estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya ese niño quizás era un niño que no, que siempre estaba cansado, siempre estaba vomitando, siempre tenía, y el controlar las cifras de tensión arterial en un adolescente, en un niño, pues sí cambia, sí mejora en su estado de ánimo, mejora en su estado de vida. Y pues lo único que van a modificar es su estilo, pues van a ser un poco más saludables su estilo de vida, ¿no? Sin embargo, pueden hacer todas las actividades, pueden ir a la escuela, pueden hacer ejercicio, que es lo recomendable, y pues pueden hacer su vida completamente normal. vamos a hacer un corte comercial. Regresando, vamos a hablar acerca de la prevención, que es quizás lo más importante pues de este tema, ¿no? No solo es detectarlo, lo más importante siempre es prevenirlo Prevenir. y darle respuestas. Si existe por ahí alguna duda de ustedes, ahorita las respondemos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás en tu programa, pregúntele a su médico. Son las 12 de la mañana con 10 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Si tienen alguna duda, adelante. Está con nosotros la experta en hipertensión. Sí, para que le demos respuesta en unos segunditos más. Ya regresamos con la última parte. Vamos a hablar acerca de la prevención y responder cada una de sus preguntas. Entonces, lamentable esta parte que decíamos, ¿no? Que la alimentación, pues solo se modifica en el menor. Cuando este es un compromiso pues completamente familiar, ¿no? El ejemplo. Es el ejemplo, efectivamente, ¿no? Toda la familia tiene que cambiar hábitos de alimentación. ¿Sí? Ya tenemos etiquetados, ya tenemos tablas, tenemos infinidad de cosas. Desafortunadamente, seguimos sin darle la utilidad La que necesita, importancia, ¿no? ¿no? La importancia. Platicábamos en programas anteriores hablando de esto. En una ocasión, no sé si recordarás, las políticas públicas fue que los niños no podían consumir estas papitas o estas botanas, ¿no? No saludables por el alto contenido de calórico, ¿no? Y entonces hicieron una reforma y para cumplir con la ley empezaron a hacer bolsitas chiquitas, ¿no? Sí, Entonces exacto. ya no era la bolsa grande, sino Ya eran pequeñas bolsitas chiquitas, porciones. ¿no? Y entonces veías a los niños no con una bolsita, sino con 3 bolsitas, ¿no? Estamos de regreso a su programa Pregúntele a su médico a través de Redmina la Expresión, el 95.3 de FM. ¿Cómo podemos prevenir la hipertensión en niños, doctora? Bueno, principalmente es la alimentación. Yo creo que eso es parte fundamental, el evitar la obesidad, el sobrepeso, el que tengamos control con pediatría, la atención del niño sano, eso es bien importante, debido a que, pues, dependiendo de la edad que tengan, es al momento de estarlos revisando, valoramos el peso, la talla, el índice de masa corporal en mayores de 2 años, y desde ahí podemos detectar ciertos riesgos. El hecho de identificar también al momento del interrogatorio o al momento de la historia clínica, si tenemos antecedentes importantes, ¿no? En los familiares que pues hemos repetido varias veces el antecedente familiar de obesidad, ese es un factor importante, porque a veces preguntamos, ¿algún antecedente y diabetes, hipertensión? La obesidad es un factor también ya de cronicidad, ¿no? Ya es un factor que tenemos que tomar en cuenta, o si vemos que los papás son obesos, pues tenemos que hacer como una banderita roja también, ¿no? Porque sí tenemos que vigilar a ese niño como más estrecho, ¿no? El interrogatorio, si fueron prematuros, si tuvieron alguna complicación. Estamos hablando principalmente, la prevención es la atención del niño sano.
o sea, que acudan al pediatra y que se ha valorado o que se ha identificado factores de riesgo. El segundo es la alimentación. El consumo de sodio es el principal que tenemos que limitar en nuestros hijos, en nuestros niños. Educar a nuestros pacientes a que repetir, aunque suene trillado, el no consumo, no necesitan, no es parte de la alimentación, jugos, refrescos, alimentos enlatados, alimentos embotellados y todos estos etiquetados, pues hacerles caso, ¿no? La alimentación está reportado en varios estudios que la alimentación saludable, o sea, no estamos hablando de que todos los niños tienen que llevar una dieta completamente similar, cada uno tiene necesidades especiales, sin embargo, con cumplan los 5 grupos de alimentos, que no tengan tantos alimentos procesados, enlatados, con eso es importante, y el consumo de sal. Y el tercero, pues el más importante, es el cual si ya tenemos antecedentes, pues sí trabajar en el ejercicio, hacer actividad física, evitar que nuestros niños sean sedentarios. O sea, si ya sabemos nosotros que tenemos obesidad, hipertensión en la familia, ¿cuántos no tenemos un árbol genealógico así, pero increíble, con diabetes, hipertensión arterial, riesgos cardiovascular? Pues fomentar el ejercicio. En las escuelas yo creo que es bien importante que en las escuelas tengan esas actividades extracurriculares, en el cual tengan natación, tengan fútbol, voleibol, básquetbol, o sea, ejercicio físico, ¿no? Eso es bien importante, que en las escuelas no solo sea un día, porque a veces solo es un día que tienen, ¿no? Que se incremente el número de actividad física. Es fácil decirlo, llévalo a actividad física. Sin embargo, no todos cuentan con los recursos no tenemos gimnasios públicos, no tenemos una alberca donde los niños puedan nadar o que tengan esa facilidad como pues algunos que sí tienen el recurso y que tienen 2, 3 actividades por semana, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso es bien importante y eso sí el gobierno, pues deberíamos de trabajar en eso, ¿no? Que fuera de forma, ya sea en la escuela o de forma gratuita o pues incrementar la actividad física en los niños. El sedentarismo y sobre todo ahorita con la pandemia incrementó pues increíblemente, ¿no? O sea, se incrementó el hecho de estar sentados frente a una pantalla durante varias horas sin actividad física. Entonces, yo creo que sí, eso es lo más importante que podemos hablar de medidas de prevención. Sí, la dieta y el ejercicio, La ¿no? dieta, Y el dieta, ejercicio. no lo tomemos siempre la palabra dieta es vamos a morirnos de hambre, no, no, o sea, Llamémoslo de alimentación saludable, una ¿no? alimentación lo más saludable posible, ¿no? Sabemos que es complicado hacerlo de golpe, pero gradual. Empezar con estos productos envasados, embotellados, refrescos, juguitos, agüitas de colores o de sabores artificiales o inclusive naturales. O sea, la jarra del buen beber no menciona aguas de frutas naturales y lo menciona es la porción debe ser menor a un vaso en el día, ¿no? Precisamente para no saturar estos receptores de, Receptores de, de azúcar que tenemos, ¿no? Y que hacen que necesitemos más, ¿no? Entonces empezar con eso, embutidos, enlatados, enlatados. ahumados, salados en nuestra región, se acostumbra muchísimo a consumir ahumados y salados, ¿no? Esas lisas que vienen bañadísimas, ¿no? Muy ricas, ¿no? Nuestra famosa carne ahumada en chile Exacto. anchada es deliciosa, pero con altos contenidos de sodio. Empezar con eso, ¿sí? Y no ponerle sal al alimento. La recomendación es no ponerle sal al alimento. La sal de mesa, ¿no? No, no, que no exista sal de mesa. De hecho, está prohibido en el estado que haya sal de mesa en los En los restaurantes, por restaurantes. ejemplo, ¿no? Y la mayoría tiene el montón de sal ahí, O ¿no? si no lo pedimos, ¿no? Y si no lo pedimos, ¿no? Entonces, pues es importante esto. Vamos a dar respuesta a algunas preguntas de nuestro amado auditorio. Hay varias preguntas respecto a lo mismo. Kira Sanz Villarroel, un saludo. Blanca del Río, saludote. Muchísimas gracias por escucharnos. Kenia Ticante y María Alondra Sánchez Barrientos. Todas las preguntas son con base en lo mismo. Valores normales de tensión arterial en niños. ¿Cómo saber cuál es la presión ideal en niños? Prácticamente las cuatro es sobre lo mismo. ¿Cómo saber si su hijo tiene la presión normal? Bueno, ya nos hablabas
de las percentilas. Son unas tablas que tenemos específicas para poder decir si es normal o anormal, pero adelante. ¿Cómo, cómo puede saber el papá cuál es la cifra ideal de su hijo de tensión arterial? Es difícil como tal una cifra tensional para establecer, sin embargo, sí hay tablas y en algunas ocasiones he compartido últimamente las cifras tensionales porque me he enfrentado a niños con hipertensión ¿Nos arterial. puedes compartir tu página en Sí, internet claro que para sí. que chequen ahí? Ella ha publicado hace, me parece que como un mes, creo, Sí, pusiste exactamente. las nuevas, bueno, las cifras Las cifras normales. ¿Nos tensionales. puedes compartir tu página en Facebook Me o van a en redes encontrar sociales? como doctora Cintia del Toro, y está identificado con nefropedia Cuatza, nefropediatra Cuatza. Entonces, pero está mi nombre, Cintia del Toro, nefróloga pediatra Coatzacoalcos, así. Ajá, exacto. Hasta en la liga de la En la publicación de este liga. programa, ahí pueden seguirla. Es bien importante esa pregunta porque, bueno, ya el interés ya es algo, pues que es muy bueno que quieran saber cuánto es lo normal. Hay diversas tablas en las cuales han sido aceptadas. Las guías de la Academia Americana de Pediatría establecen unas tablas que son inmensas, o sea, son enormes y por eso decía que, pues, por supuesto que tenemos todo el derecho a buscarlas en cuanto llega el paciente a esa edad y esa talla y establecer cuánto es lo normal. Sin embargo, lo más específico es, y pues obviamente no puedo contestar como tal esa pregunta, es saber cuánto mide y en base a eso se hace una determinación y nos arroja 5 cifras, ¿no? Percentil 5, percentil 50, percentil 95, 99 y 99 más 5. O sea, son 5 parámetros en los cuales yo sé que si por debajo de esa cifra está anormal y por arriba de 99 más 5. Entonces, como tal, no es una cifra así Estándar, ¿no? estándar. Tenemos que establecerla de acuerdo a la talla. Pues sí, por supuesto que si un niño mide 1,20, todos es la misma cifra. Sin embargo, también cambia en el sexo Así, niño y si es niña, ¿no? niña o niño. Y si es de día o de noche, eso también. Entonces sí es difícil contestar esa pregunta como tal de cuáles son las cifras de acuerdo a la edad. Hay tablas en las cuales nos podemos guiar y yo creo que en estos días voy a compartirlas nuevamente de cómo se toma la presión arterial correctamente. Compartí algunas, cómo tenemos que sentar a los niños, mantenerlos 15 a 20 minutos antes, que no hayan hecho ejercicio, no hayan comido, y cómo utilizar el manguito correcto. Que está a la altura del corazón, que esté sentado con los pies bien Puestos sostenidos, plantados. ajá, bien en el piso y con la espalda bien recargada. Esa es la forma correcta para tomar la presión arterial. Tania Ticante dice, ¿a qué edad se empieza a manifestar un problema de hipertensión arterial? Puede ser a cualquier edad, o sea, podemos enfrentarnos desde recién nacidos, si detectamos que tiene alguna malformación de la vía urinaria, es obligatorio tomar las cifras de tensión arterial. Como de acuerdo a las guías, establece que a los niños mayores de 3 años tenemos que vigilar la presión arterial. Pero ojo, si tenemos algún factor importante antes, tenemos la obligación de tomar la presión arterial desde neonatos. Tenemos manguitos especiales o brazaletes especiales para neonatos. Entonces, se puede manifestar desde la etapa neonatal, o sea, desde que están pequeñitos. Saludos a Tania Ticante, también menciona un comentario por ahí bastante atinado. Es difícil explicarle a la gente que mi hija de 1 año no come una galletita de X marca sin que me tomen como exagerada y si la gente se informara de todos los efectos de estas probaditas en la edad adulta. Es lamentable, ¿no? Toda la gente sigue Exacto. creyendo que tiene derecho sobre los hijos de los Ay, sí, demás. increíble. Una alta cantidad de la población cree que porque tiene hijos grandes hicieron las cosas correctas. Si así fuese, no seríamos obesos, alérgicos, hipertensos, diabéticos, ¿sí? No, no lo hicieron bien, No, ¿sí? Su hijo no se hizo obeso porque sí, comió mucho cuando creció. Se hizo diabético, sí, porque comió mucho dulce después. No, ellos empezaron a modificar esos cuerpos, empezaron a modificar esa genética, pero como ya se enfermaron de grandes, no creen lo que lo hicieron hicimos. bien. No, no lo hicieron bien. Digo, no existía la información que existe ahora. Lo único, lo mínimo que se les pide es que respeten, nada más respeten, ¿no?
Yo le digo a mis pacientes que no se enojen, que hagan lo del son de la negra. A todos díganles que sí, pero no le digan cuándo. Ya acaba de comerse una galletita ya en la casa. No, nada más es una diaria. O le doy dos y ya se comió las 2 del día. No se Exacto. peleen con ellos, ignórenlos, ¿no? Y sí, obviamente hay que marcar territorio, hay que marcarlo. Es su hijo y tienen que aprender a respetar. Dice Bolillo Morena, saludos a Nora, que nos está viendo de Tuxtla, ya, médico internista. Dice, como internista estamos viendo a los pacientes atrapados en el limbo. 17 años, sí, Ujú, claro. desafortunadamente, aunque son tímidos, callados e inocentes. 17 años es la etapa, 16, desde los 16, ¿no? 16, 17, 18, en que si están grandotes, Y el es que hay pediatra hospitales dice, hasta no, que ya los es un adulto, ¿no? 15 años no atienden en algunos Y el, y hospitales. el, y el, y el adultólogo le interpreta, no, 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 eso es pediátrico, ¿no? Y el Claro. pobrecito termina estando en el limbo, dice. Entonces, en el limbo, 17 años con hipertensión, la mayoría en el contexto de obesidad, dislipidemia y algunos con alteraciones de la glucosa en ayuno. Excelente tema, felicidades. Sí, realmente lamentable. Kira Sanz Villarreal, si el valor depende de varios factores, ¿cuál sería un síntoma que pueda estar indicado que hay un problema con la TA? Bueno, también es complicada esta parte, ¿no? Sí, es que hablamos de la parte en la cual, pues, como generalmente son causas secundarias, pero la mayoría puede estar asintomático, hasta el 60% está reportado, o sea, o pueden tener síntomas vagos, o sea, completamente, inclusive, como te repetía, ¿no? Pueden ser vómitos, náuseas, dolor de cabeza, y pues eso llegan y he visto inclusive, tiene tifoidea, ¿no? Entonces, no, bueno, Es clásico, ¿no? ¿no? Y siguen con dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, entonces es difícil, o sea, todo amerita una buena o sea, un buen interrogatorio, una buena historia clínica y pues a veces encontramos en que efectivamente tenía síntomas, ¿no? No hay como tal algo que nos diga, el dolor de cabeza es igual a hipertensión arterial, ¿no? Sería erróneo yo arrojar ese comentario, ¿no? Sin embargo, pues sí hay focos de alerta, o sea, todos los síntomas nos tienen que ameritan valoración, ¿no? O sea, síntomas en los niños necesitamos creerles y pues atenderlos, ¿no? Y el adolescente, pues sí ya nos enfrentamos, lo que decías, en el adolescente a resistencia a la insulina, puede haber diabetes, diabéticos, y también hay que sospechar en ingesta de algunos, de drogas, Fármacos ahí fármacos, controlados, ¿no? tabaquismo, Tabaquismo. en la prepa ya fuman, ya toman, entonces también eso nos enfrentamos a esa edad. Bueno, pues hay muchísimos saludos y muchas felicitaciones. ¿Dónde te podemos localizar, Cintia? ¿Teléfono de consultorio? Pues Ah, ahorita, bueno, sí, adelante, adelante. pues ahorita estoy en bueno, el consultorio aquí en Coatzacoalcos, próximamente también en Villahermosa, pero bueno, en Coatzacoalcos, Veracruz. El teléfono es el 921-778-46. ¿Podemos Eh, repetir despacito? ¿Perdón? ¿Lo podemos Sí, repetir despacio? claro que sí. 921-778-46 o el 921-164-3327. Ahí estamos, en Vermedic. Ahí me pueden encontrar. ¿Algo más para despedirnos que quieras agregar? Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que ese es un tema muy importante y pues invito a toda la población en general, a todos los papás, a que estén alertas de los síntomas, que no como tal exijan que se les tome la presión arterial. Sin embargo, si es después de los 3 años, pues sí anualmente sí les invitaría a que o que les pregunten a sus pediatras si tienen que tomar la presión arterial para que podamos identificarla y pues que no se pase desapercibido este diagnóstico. Es muy importante. Pues muchísimas gracias, Cintia, por acompañarnos. La doctora Cintia del Toro Varela, ella es nefróloga pediatra. Y muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención, por habernos acompañado este sábado de gloria en lugar de estar en la playa. Excelente fin de semana. Cuídense mucho. Muchísimas Bye. gracias. Hasta luego.